¿Cómo hacerlo hoy? Pues empezando con cosas muy pequeñas, hábitos muy pequeños. Hola, hola, Hanna. Bienvenida. Pues vas comenzando con hábitos muy pequeños, micro hábitos. Por ejemplo, leer 10 minutos diarios algo que te interese. Puedes tomar una caminata, puedes pasear y al mismo tiempo vas meditando. Muchas veces cuando los seres humanos escuchan la palabra meditar, a lo mejor se creen que tienen que sentarse en el suelo, cruzarse las piernas y tomar una posición, ¿no? Pero en realidad meditación es conectarte contigo mismo. Y lo puedes hacer de diferentes maneras, lo puedes hacer durante una caminata, un paseo muy largo, corto, eso depende de lo que te guste a ti. Pues eso, en silencio, retirarte de la agitación. La clave está en la constancia, tienes que ser constante, lo que estás haciendo tienes que ser constante, más que en la intensidad. Es decir, si tú has hecho un acuerdo contigo mismo, te has dicho, bueno, yo me voy a mover 3 veces a la semana y te mueves el primer día, media hora, la segunda vez a lo mejor 25 minutos, la tercera vez menos. Lo más importante es que lo sigas haciendo, eso es tener constancia, que una vez lo hagas corto no pasa nada. Lo peor sería si tú vas disminuyendo y al final no hagas nada. Por eso la constancia es muy, muy importante. Y no la intensidad. Que lo sigas haciendo. ¿Hay alguien que tenga aquí preguntas? Resiliencia. Es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos. Es la capacidad de adaptación de un ser humano frente a una situación que haya pasado. Eso es resiliencia, de adaptarse a un suceso. Bueno, en estos tiempos traen estrés constante, incertidumbre, cambios rápidos. Aprender a manejar emociones, sobre todo frustraciones y miedos, es crucial, es muy importante. Muy, muy importante. ¿Y cómo lo podemos hacer hoy? Lo podemos hacer a través de practicar la autocompasión. Compasión por nosotros mismos. Y no ser duros, porque muchas personas se cierran a no aceptan esas emociones y son muy duros para sí mismos, en lugar de ser compasivo, autocompasivo. Y hay que aprender de las cosas en las que hemos fallado en nuestra vida, porque eso también contrajo un aprendimiento. Así que nada es malo, nada es bueno, sino todo fue un aprendizaje. En lugar de castigarse, en lugar de ser duro, en lugar de decirte a ti mismo, yo no valgo nada, yo, como se dice, he fallado,
Y también un punto muy importante, hay que rodearse de personas que te apoyen en esos momentos y te desafíen de manera constructiva, así para poder desarrollarse, que te ayude de una manera constructiva y no destructiva. Así que la resiliencia emocional, esa capacidad de adaptarse a un suceso, eso es lo que contrae el aprendizaje de manejar emociones, frustraciones y miedos. Miedos es crucial, es muy importante. El quinto punto es el aprendizaje constante. La vida moderna exige adaptabilidad. Aprender nuevas habilidades, cuestionar nuestras creencias y mantener la mente abierta son herramientas transformadoras. ¿Y cómo podemos hacerlo hoy? Pues hay mucha información allá afuera, digitalmente, es decir, online, a través de lo que leemos, a través también de conversaciones que mantenemos con otras personas diferentes a nosotros, y también investigando y explorar nuevas perspectivas también culturales o tecnológicas. Eso todo nos ayuda a que nosotros podemos avanzar y aprender en la vida. Eso también influye de que nosotros podemos transformar nuestras vidas siempre para mejor. El sexto punto es la conexión genuina. A pesar de la tecnología, necesitamos también relaciones, es decir, auténticas, relaciones verdaderas, que nos ayudan también a conectar y no conectarnos de una manera superficial. Que muchas personas actualmente se conectan por conectarse, se socializan por socializarse. Lo ves cuando yo lo veo mucho en mis alrededores o afuera cuando salgo afuera. Personas que tienen una cita o grupos y en realidad cada uno está con su teléfono. No hay una verdaderamente conexión auténtica, es una conexión superficial o tiene que ver con el trabajo, sino lo que yo procuro de explicar aquí es una conexión verdadera, una conexión genuina. Esas clases de conexiones nos van a ayudar a una transformación personal que se potencia cuando nosotros compartimos, recibimos apoyo y también al mismo tiempo podemos dar apoyo a otras personas. Eso quiere decir, ¿cómo lo puedes hacer? Pues priorizar lo que tienes que priorizar, qué es importante para ti y cuáles son las interacciones. Prioriza interacciones significativas que son importantes para ti, que te pueden ayudar a cómo transformar tu vida de una manera muy positiva. Y también lo que tienes que evitar es comparaciones, porque muchas personas jóvenes, sobre todo, eso es lo que yo he observado, se comparan el uno al otro y eso te hace sentirte infeliz, porque tú no tienes que compararte con otro ser humano. Tú lo que puedes hacer si cuando ves algo en alguien es decirte a ti mismo qué es lo que tiene ese alguien que me gusta o que me gustaría aprender y cómo lo puedo hacer. Pero tú no te tienes que comparar a otro ser humano porque tú estás intentando de ser el otro. Y eso te va a hacer sentirte muy infeliz. Y lo que también ayuda a transformar la vida es tener una comunidad, una mentoría con alguien que te comprenda bien, con el que puedas compartir, que te puede apoyar, que te puede dirigir,
ayudar a dirigirte, porque al final eres tú el que toma la decisión de tomar qué dirección quieres tomar en tu vida. Y el punto séptimo y el último es el coraje y acción. Hay que tener coraje. La transformación requiere una acción. No es una cosa teórica, sino tiene que ser una cosa práctica. Tener miedo es natural. Todos tenemos miedo en la vida. Ha habido periodos en nuestra vida que a lo mejor hemos tenido más miedo que otro. Hola, hola. Buenas noches, Ali Murillo. Todo eso es normal, tener miedo, pero quedarse en la zona de confort mantiene la vida igual. Si tú prefieres estar siempre en esa zona porque es confortable, porque está bien, si no te atreves, si no tienes ese coraje de cambiar tu vida, de transformar tu vida, te va a mantener siempre en el igual. Vas a estar igual, no va a haber cambios. No va a haber cambios. Así que, y además no hay garantía, en nada hay garantía. Uno tiene que probar de cambiar, aunque te caigas, te levantas. ¿Por qué has caído? Lo analizas. ¿Qué te ayudó? ¿O qué es lo que no te ayudó? ¿Qué es lo que hiciste por lo que has caído? ¿Qué es lo que hiciste bien? ¿Qué es lo que hiciste a lo mejor negativo, que no era bueno? Siempre analizando las cosas y avanzando. Y vas cambiando, y vas creciendo, y te vas transformando, siempre para lo mejor. Porque la transformación del ser humano es para ser mejores seres humanos. Y siempre hay que tener en cuenta el amor. El amor es donde está la compasión, donde está esa empatía, donde está esa suavidad, esa aceptación, ese perdón. En el amor hay todo. De ese amor yo estoy hablando. Y eso es lo que te va a ayudar a transformarte, a convertirte en el ser que tú quieres ser. Te va a ayudar a conseguir ese propósito de vida que tú siempre has querido conseguir. Se necesita acción, porque el amor también no es una emoción, el amor es una acción, porque se conjuga. Yo amo, tú amas, él ama. Hay ¿cómo se llama? Hay una frase que siempre la tengo en mi mente. Y es una frase que vino de la religión, más dicho, ¿no? Que dice, a Dios rogando o orando, con el mazo dando. Uno ve que piensa que cuando está orando y está detenido, no se mueve, no tiene ese coraje de moverse, de tomar acción, no va a pasar nada, no va a haber cambios. Yo puedo orar, pero tengo que accionar para traer transformación en mi vida. Muy importante, muy importante. Y no nos tenemos que dejar llevar por las cosas negativas que han pasado en la vida, porque las cosas negativas, los sucesos impactantes, nuestras, ¿cómo se dice?, desilusiones, dolores, todo eso nos ha convertido en los seres que somos ahora, al menos a mí. Yo estoy hablando de mí misma y yo creo que para todos hemos tenido que aprender. Nos hemos caído, sí, pero nos levantamos otra vez.
nos tenemos que levantar, aprender. Un niño, ¿cómo aprende un niño a andar? Andando, levantándose, probando de tomar sus primeros pasos. Los hace de una manera muy... que está a lo mejor dudando, que ves que sus piernitas están como muy débiles, pero al final es como si estuviese tomándose conciencia de sus pies, de sus... que sí puede, y cae, y llora, y se levanta otra vez, porque sabe que puede, sabe que lo puede hacer. Y es muy bonito de verlo, muy bonito. Aunque a lo mejor nos hizo llorar, pero es así. Pues bueno, he llegado al último punto. Y coraje y acción. Porque muchas veces que los seres humanos en general quieren tener cambios en su vida. Hola, Mira, te saludo con mucho amor. Muchas personas, yo hablo mejor de seres humanos porque persona, como antes he dicho, es una palabra que no me gusta utilizar porque nosotros no somos personas, no somos personajes, sino somos seres humanos con un espíritu vivo. Y muchos seres humanos quieren cambiar su vida, quieren transformarse, pero no quieren hacer nada. Se creen que por no hacer nada se van a transformar. No. Todo cuesta. Yo digo todo cuesta. Cuesta o costará, como se dice, sudor. Te costará tiempo. Te costará que te tienes que... Cuesta, todo cuesta. Todo cuesta, nada es gratuito. El que te quiera dar algo gratuito, ten por seguro que querrá algo de ti. Querrá algo de ti. Todo cuesta. El que te quiere poner en un nivel por un momento, dentro de muy poco, que te quiere elevar, pero tú todavía, a ti te falta, tú crees, no, a mí me falta todavía esto y esto y esto, no. El otro te dice, no, yo te puedo poner ahí, yo te puedo poner ahí. Pero algo dentro de ti te dice, esto no concuerda. ¿Gratuito? No. Nada es gratuito. Todo cuesta. Así que hay que tomar decisiones pequeñas, pero valientes cada día. Que ese es el último punto, ¿no? Para finalizar. Práctica decir sí a oportunidades, incluso cuando generen incomodidad. Así que lo voy a resumir todos los puntos que he tratado ahora. El primer punto es conócete a ti mismo. Tienes que saber, para transformar tu vida, tienes que saber quién eres. Y eso lo puedes hacer a través de una meditación, de tomarte el tiempo, conectarte contigo mismo. Tienes que definir tu propósito de vida. Tienes que saber qué objetivo tienes por ojos en la vida, tiene que ser claro. Tienes que construir costumbres o hábitos que te ayuden para trabajar en eso regularmente, constantemente. Tienes que fortalecer tu resiliencia, practicar la autocompasión y manejo emocional. Aprende y adapta. Educación continua, edúcate, aprende, aprovecha todo lo que tú puedes aprender. Que en estos tiempos es muy fácil de aprender muchísimas cosas por ti mismo y además es el mejor aprendizaje porque aprendes las cosas que te interesan.
hay que aprender a conectar con otros seres humanos. Tienen que ser relaciones genuinas. Hay que actuar con coraje y con valentía. Es muy importante. Bueno, el que quiere preguntar algo, yo estoy ahora dispuesta para que me preguntéis.